Hay la mirada alarmada, ¿no? Por ejemplo, por el libro, ¿no? Desaparece, está extinguiéndose el libro, cierran librerías, lo cual es un hecho, ¿no? Leía en El País el otro día que en España cierran no sé cuántas librerías al mes. Pero hay otras ventajas que nos trae lo digital. Hoy día salió un libro de Estados Unidos y yo lo tengo ya en mi iPad. Es decir, esa simultaneidad extraordinaria con el conocimiento, con lo nuevo del conocimiento. Las universidades han tenido que poner a disposición pública sus libros, porque no tiene sentido simplemente producir 500 o 1000 ejemplares para 500 o 1000 personas cuando la pueden vender miles de personas. Miles, pero además de otras cosas prácticas. Un libro pesa. ¿Cuánto te cuesta el porte? ¿No es cierto? Para un consumidor, para un lector de, no sé, pues de Europa, mandar un libro desde el Perú te cuesta un montón de plata. ¿Eso? Muchas revistas impresas tuvieron que dejar de imprimirse por el costo del envío. Era imposible. Era imposible seguir enviando. Entonces, hoy día están en línea. Están en línea o las compras. O las compras a través de Amazon, digamos, y las tienes en 2 segundos. Eso implica un cambio de mentalidad, ¿sabes? Sí. No es solamente un problema físico. Es entender de otra manera el vínculo con el conocimiento. Y casi, ¿sabes qué cosa? Un cambio de disposición biológica, porque hay gente que dice, no, yo no puedo leer en iPad, en Kindle, porque me duelen los ojos, me mareo, Bueno, entonces ahí hay un interesante asunto. Fíjate que en la universidad es bien interesante porque yo creo que no hemos terminado la transición. Ya no tendría sentido que los alumnos impriman sus trabajos y se lo traigan al profesor. Sí, claro. Tendríamos que leerlo en línea, pero todavía yo creo que juega otro elemento, la desconfianza, que juega también en las operaciones en línea, ¿no? Y en otras cuestiones todavía. No confiamos del todo en que lo nuestro esté ahí. Wikipedia es un fenómeno interesantísimo porque supone que distintas personas en cualquier lugar que no están reunidas van contribuyendo al desarrollo del conocimiento, ¿no? Y ese concepto es el concepto sobre el cual tendría que trabajar hoy día la educación. Por eso creo que en algún momento te decía que la educación está todavía muy retrasada de ese concepto, sigue siendo el modelo tradicional de impartir materias, ¿no? Leía yo ayer que en Finlandia se acabaron las materias, ¿no? Se superan las materias, hoy día se trabaja sobre problemas, sobre temáticas que suponen muchas disciplinas para entenderlas. Y en ese sentido, yo creo que ahí los medios tienen un lugar importantísimo en la educación, porque implica que el estudiante no solo se forma leyendo un libro o escuchando un profesor, sino se forma en relación y analizando todo aquello que le ofrecen los distintos medios en sus distintas plataformas. Un estudiante me decía ayer en clase justamente, pero en realidad uno se educa solo. Es que uno se puede educar solo, por eso es que hay quienes ponen en cuestión hoy día incluso el futuro de las universidades, ¿no? Leía el otro día una información que decía que los profesores de los liceos franceses, de los colegios franceses, coincidían en decir que los alumnos están todo el tiempo no atendiendo a la clase, sino con su celular, en fin, haciendo las cosas que se pueden hacer a través del celular, ¿no es cierto? Conectados a las redes. Y que les resulta insoportable ya, ¿no? Y que era absolutamente incontrolable. Entonces yo pensaba, tal vez el problema no es el profesor. ¿Qué está haciendo ese alumno con esa red? ¿Por qué se desconecta? ¿O qué es lo que está buscando en ese momento? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves tú la cosa? ¿Tú crees que ha cambiado el gesto del alumno? El gesto del alumno que antes era el gesto de atender o de meter vicio, de golpear al otro, ¿no es cierto? De tirar papeles. Claro. Y ahora es el simplemente abstraerse en esto. Yo creo que hoy día mantener la atención de un alumno es cada vez más difícil. Lo podría poner así, mantener la atención de adultos como nosotros también es difícil por parte de una tercera persona que de pronto se pone a hablar, ¿no? Tú vas a ver que personas mayores también igual están mirando su celular, igual están queriendo hacer varias cosas a la vez. Entonces, ahí yo veo lo siguiente. Yo veo efectivamente que el maestro, ya en la escuela o en la universidad, tiene una función diferente. Y por lo tanto tiene más trabajo, o es más complejo alcanzar los objetivos. El maestro tiene que lidiar con estudiantes que tienen una atención dispersa, ¿no? Una atención distribuida en varias cosas, con el celular en la mano, y tiene que lidiar con el hecho de poder
entender, entusiasmar al chico sobre ciertos temas, para ponerlo a trabajar, porque de lo que se trata es que lo digital sí permite, ¿no? Incluso con el celular y otras herramientas, hacer muchísimas cosas a los chicos. Entonces, la organización de la tarea académica, ¿no?, de la enseñanza, tiene que cambiar. Sin embargo, no deberíamos dejar de ser críticos a estas teorías que dicen el multitasking, ¿no?, que los chicos pueden hacer 7 cosas a la vez y bien hechas. Todas las teorías neurológicas te dicen que no. Claro, que no es posible. No se puede repartir de esa manera, no, la atención, ¿no? Porque tú vas a poder poner atención una buena atención a una cosa y secundariamente a las otras. Entonces, eso de pensar que uno puede moverse así indistintamente, yo creo que no es muy cierto. Y eso está acompañado de otra cuestión, que es la ansiedad, que sí creo que crean las tecnologías, porque no puedes perder el tiempo, ¿no? Tu tiempo, en el tiempo que tienes que hacer todas las cosas. Y que eso supone algo bueno, que eso supone que eres más efectivo, que eso supone que puedes alcanzar logros mayores que otros. Claro. Eso tampoco es verdad. Y crea fijaciones, ¿no? Así y es. Preocupaciones. ¿Qué estará pasando ¿O qué estará pasando con mis amigos? ¿Qué estará... Entonces, eso de lograr concentrarte sobre algo y pensar, pareciera que ya no fuera de esta época, ¿no? Claro, Una vez un chico me hace una pregunta y yo debo haber tardado segundos en responder y me dice, ¿usted siempre se demora tanto en responder? ¿No? Como esa necesidad que muchas veces, cuando uno trabaja con gente muy joven, que tiene grandes virtudes y rapidez que no tenemos los adultos, ¿no? Pero también esa rapidez muchas veces no les permite pensar en profundidad sobre otras cosas. Y eso sí debiera la educación, entusiasmar sobre ciertos temas para sacarle todo el jugo y todos los lados a los asuntos que se tratan, ¿no? Uno lee a veces avisos periodísticos de publicidad de institutos o de universidades, no sé, te dice todas las salones equipados con computadoras. Sí, pero ¿y? ¿No? Son muy pocos los colegios en este país y los maestros en este país que tienen esta mirada de la cual estamos hablando y que practican modelos donde el niño no está pues obligado a aprender ciertas cosas y todos tienen que tener un rendimiento igual, ¿no? Escuché una frase, una entrevista bien interesante de León Trachtenberg, que decía, ¿qué cosa es la inclusión educativa, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la inclusión? Muchas veces se piensa que la inclusión es tener un niño con una dificultad de aprendizaje en el aula. Y León Trachtenberg decía, eso no es así. La inclusión significa que entendamos que cada niño es distinto. Uno es bueno para el deporte, otro para el arte, otro para la matemática. No quiere decir que todos tengan que aprender solo una cosa, pero no tenemos por qué tener, ¿no?, soldaditos, ¿no?, todos idénticos, todo lo mismo. Donde el colegio los llama y les dice, como ocurre, ¿no?, y les dice, su hijo no es bueno en motricidad fina, entonces hay que lograrlo excelente en motricidad fina. No, a lo mejor eso no va a ser lo mejor. Pero descubrir las habilidades. Pero fíjate, eso incentivarlas, ¿no? El mundo de lo digital lo permite, por la diversificación. Por eso es que yo siempre insisto en que no se entiende lo que estas posibilidades del mundo digital ofrecen a la educación. Entonces, regresando a tu pregunta, para que no creas que no te respondo, te digo, estamos reatrasados en el poder y en las élites intelectuales solo en ciertos sectores. Yo creo que en el Ministerio de Educación hay muchos sectores que la ven, pero esta inmensidad del Ministerio de Educación a veces conduce a que se piense, o es comprensible además por el atraso educativo, que el énfasis esté en la lectoescritura y en la matemática. Y todos los índices de medición están ahí. Yo me atrevería a decir que la lectoescritura no solo es leer y escribir, sino que hay otras formas de lectura, ¿no? Otras formas de aprendizaje. La lectura de las imágenes, la lectura de los sonidos, ¿no es cierto? Estamos en un programa de cine y que te quería preguntar sobre eso. La lectura del cine, es decir, tú puedes pasarle una película a unos chicos, regreso otra vez, ¿no?
la película que le puse ayer a mis alumnos, para discutir el tema de la corrupción y los factores económicos de la corrupción, los factores políticos de la corrupción, los factores culturales de la corrupción, solo a partir de una película, de comentar las imágenes. Entonces la educación todavía tiene una mirada bien tradicional, bien conservadora, que no admite que es posible educarse con todos estos referentes. Casi podríamos decir que los chicos hoy día saben más del mundo por lo que han visto, oído, ¿no?, que por lo que han leído.